Revelación sensible. Las palabras no sobrevivirán. Esto es un gramófono, y esto un fonógrafo. Máquinas hermanas diseñadas para escribir sonido usando vibración. Pero en los inicios de la antropología, estos aparatos no eran juguetes de salón, eran ataúdes, bóvedas portátiles para embalsamar almas, culturas e historias antes de que el progreso las borrara del mapa. Imaginen esas primeras antropólogas y antropólogos, como Francis Desmour o la gente de los archivos de Berlín, cargando estas máquinas pesadas al lomo de mula, cruzando desiertos y selvas. Iban con una misión de salvamento, capturar al otro antes de que se extinguiera, pero sin querer, llevaban la lógica colonial en la maleta, la obsesión por extraer, archivar y poseer. Y el medio físico se resistía. Usaban cilindros de cera hueca. Imaginen llevar una vela frágil por la selva a 40 grados. El clima mismo intervenía. Si hacía mucho calor, la cera se derretía y la voz se borraba sola. Muchas de esas grabaciones hoy suenan fantasmales, no por misticismo, sino porque la temperatura de la selva derritió la palabra. El territorio se negaba a ser archivado. El funcionamiento era en sí mismo un acto violento. La voz entra por la bocina, golpea un diafragma y empuja una aguja que hiere el cilindro, rasga la materia, talla un surco físico. A este proceso y a esta pérdida lo llamaremos mutargizar. Viene del árabe mutarjim, traductor. Porque cuando cruzas la frontera de un idioma a otro, o de la vida a lo plástico, algo siempre se pierde. Mutargizar no es traducir sin más, es traducir sabiendo que vas a fallar, y aún así hacerlo con respeto, sabiendo que lo que capturas es solo una ruina de lo que realmente pasó, porque el gramófono es ciego. Quienes hacían antropología grababan el audio, pero borraban el mundo. Capturaban una risa infantil, pero perdían el juego, las reglas, las miradas y la lógica de por qué se reían. Se llevaban el sonido y dejaban el sentido. Además, la tecnología no era inocente, la bocina era invasiva, no había micrófonos discretos para ser grabado. El chamán o la cantante tenían que gritar dentro de un cono de metal gigante, casi metiendo la cabeza. Era incómodo, era violento. Rompía el ritual sagrado y comunitario para convertirlo en un dato solitario, listo para un museo en Europa. Adentro del aparato, los agudos y graves dejaban de ser espíritu y se transformaban en valles y crestas microscópicas. La voz se volvía topografía táctil. Una cicatriz que canta es la técnica humana, intentando desesperadamente que la palabra sobreviva a la muerte, aunque el precio sea convertirla en objeto. Imaginen a Francis Desmour en 1916, sentada frente a Mountain Chief de la nación Blackfoot. Él le canta a la bocina de metal. Ella gira la manivela. Ella cree que está salvando una canción para la ciencia. Él quizás siente que está entregando un pedazo de espíritu para que sobreviva al genocidio de su pueblo. Ambos tienen razón y ambos se equivocan, porque lo que quedó atrapado en cera no fue el ritual, fue el fantasma del ritual que guarda un pedazo de cultura que borró el mismo proceso colonial que empujó a científicas como Francis Desmour a querer salvar la cultura, mientras al mismo tiempo se les negaba su cultura por parte del etnoestado blanco estadounidense. ¿Y cómo sale el sonido de ahí? ¿Cómo revives a un fantasma atrapado en plástico? Es el proceso inverso, es viajar de regreso. La aguja vuelve a pasar por el surco, como un dedo ciego leyendo braille, recorriendo la cicatriz que dejó el sonido original. La aguja golpea esas montañas microscópicas, vibra y esa vibración mecánica se convierte otra vez en el aire, en aliento, en voz. En cierto sentido, el gramófono es literalmente una máquina del tiempo. Piénsenlo. Cuando pones un disco estás sincronizando tu presente con el pasado de alguien más. Estás permitiendo que la respiración de una persona que quizá ya murió vuelva a agitar el aire de tu habitación hoy. Estás cargando un fragmento de su conciencia. Tal como cuando lees un libro o ves una fotografía vieja, estás reactivando un patrón neuronal, tal vez tuyo o de otra persona, que estaba dormido en la materia. Pero el gramófono tiene un truco más sucio, un truco que el tiempo biológico no nos permite, la reversa. Si giras el disco al contrario, viajas del final al principio. El efecto ocurre antes que la cosa. El platillo que se rompe se recompone. La palabra dicha se inhala. La muerte regresa al nacimiento. El tiempo en el gramófono no es una flecha, es un círculo, es una espiral. Y si podemos hacer esto con un disco de cera, ¿qué pasa cuando entendemos que nuestra memoria, nuestro código genético y nuestras historias funcionan bajo la misma lógica? Quizás recordar no es más que poner la aguja en el surco correcto y dejar que gire, porque nuestro propio cuerpo también es un disco girando. Tiempo ritual y reproductivo como especie. No somos cajas cerradas, somos canales abiertos, atravesados de punta a punta.
estamos en contacto. Y que quede claro, contacto es cuidado, es un sí, nunca conquista, nunca deuda. Boca, ano, vagina, pene, piel, oído, no son compartimentos privados, son umbrales. La materia entra, la materia sale, la información no se queda quieta. El cuerpo no es un frasco que guarda la vida, es el cable donde pasa. No hay una sola forma natural de tocarse, hay 1000 mapas posibles: boca, mano, piel, oído, memoria, sistemas que chocan, se regulan, se manchan. No servimos para una sola cosa, somos carne que siente. Venimos de cuerpos feminizados. Al principio, cuando éramos apenas un puñado de células, no había sexo, solo vida. La diferencia llega tarde. El cordón umbilical fue el primer puente. No existe la independencia. Nacemos dependiendo. Penetrar es ritmo, es contracción. Nacer es lo contrario. Abrirse paso, no es invasión, es emergencia. La vagina no recibe, acoge, no captura, deja pasar. Ni la muerte cierra el canal, solo lo reparte. Se apaga el circuito, ojo-cerebro. Pero el tránsito sigue, el cuerpo se vuelve suelo, bacteria, memoria, una deuda viva entre los que se quedan. Oído, cerebro, boca, estómago, nada se detiene, solo cambia de estado. Somos un cuerpo colectivo, somos un montón de identidades encimadas, unas cuidadas, otras drenadas. Aquí es donde el poder mete mano. No todos circulamos igual. Hay cuerpos blindados y cuerpos abiertos al saqueo, canales protegidos y canales forzados. Cuando reduces el cuerpo a una función, el canal se vuelve tubería. Cuando das por hecho el cuidado, el flujo se vuelve deuda. Cuando administras la muerte, lo que sobra se vuelve basura. No basta con decir que somos canales, hay que preguntar: ¿quién decide cómo fluimos y quién está pagando el precio de la corriente? Los sentires y afectos de la materia son células y circuitos, nubarrones y fragmentos, materia errante. El hierro oxidado en la sangre es desperdicio con carbono, pero combustible cuando tiene oxígeno. Y es oxígeno como la electricidad en los circuitos, como carbono en la corteza de los árboles. Guardan historias, rutas como dunas, ríos, presas y patrones, temblores y afectos. La biogramofología estudia el cuerpo como evento lingüístico vivo, o dicho más en corto, el cuerpo no es una cosa, es algo que está pasando todo el tiempo. Y antes que pregunten, sí, me lo inventé yo, pero tranquilidad, no es inventado tipo fake news que estoy queriendo hacer ciencia, es inventado tipo arte. No lo hice con herramientas científicas, lo hice con herramientas más poéticas, más sensibles, más de preguntarte cosas en el metro cuando ya te pasaste 3 estaciones. No existe cuerpo primero, lenguaje después, ni lenguaje primero, cuerpo después. Hay una coemergencia. La palabra cuerpo no viene tatuada de nacimiento, es una palabra con historia, con ancestros, con sombras en otros idiomas. El cuerpo deviene cuerpo al ser enunciado, al ser contado, tocado, medido, vivido. El cuerpo no es, el cuerpo se reconoce. Y al revés, el lenguaje deviene lenguaje al encarnarse en gestos, en ritmos, en dedos, en respiraciones, en ausencias. Es una fábrica que se produce a sí misma, cuerpo, mundo y lenguaje en un bucle infinito. Sonará loco, pero miren esto, existe un 10 social. Nuestro sistema decimal, tan racional, tan matemático, no agrupa los números por azar. Mira tus manos, las matemáticas se parecen a ti, o bueno, a la idea acordada de quién debería ser tú. Pero piensa en quienes no tienen manos, o quienes no tienen 10 dedos. ¿Su matemática es error? No, su cuerpo habita otra aritmética. Entonces, el cuerpo que cuenta no es solo anatómico, es político, es acordado. 10 dedos no son 10 hasta que hay un acuerdo, una técnica, una pedagogía y una repetición social. Si alguien nace sin manos, el sistema no falla, solo confiesa la verdad. El número no vive en la carne, vive entre lo que se reconoce como cuerpo y lo que se reconoce como mundo. Los idiomas también tienen cuerpo, no es poesía, es mecánica. Los lenguajes nacen de gente que carga, suda, camina, mide y toca. Las matemáticas son el mejor ejemplo. Si cuentas en base de 10 no es porque Dios bajó con una calculadora, es porque tienes 10 dedos. ¿Mexicas y mayas? Base 20. Mírate los pies, manos y pies, cuerpo entero. Y si no entendiste, chipote chillón. Con esa matemática de pies descalzos, hicieron cálculos astronómicos que hoy nos humillan.
calendarios, ciclos, el cielo entero. Las matemáticas no flotan en el éter, son cuerpos. Construyeron murallas y bombas atómicas con la misma lógica, el cuerpo midiendo el mundo como puede. A veces perdemos el rastro, pero ahí sigue. Leer la mano de Fátima, dedos inuit que se vuelven focas, medir un arca en codos. El hombre es la medida de todas las cosas. No eran frases bonitas, era pura observación. Desdoblamos la realidad con palabras igual que con números, rutinas, patrones, excepciones, incluso tus gustos no son tan tuyos, están cargados por la lógica del lenguaje que habitas. A veces no es personal, a veces es pura gramática. Cempasúchil. Pienso en ella, en su color, en su olor. Ahora sé que así huele el mundo de los muertos y que con flores todavía nos hablan. Esa carga el ciclo corporal en cada florecimiento. El camino está hecho de cuerpo que ya no es. Los muertos se volvieron matemáticos, calendarios, alimentos, ofrendas, rituales y maestros. Cempasúchil significa 20 flores o 20 pétalos. 20 como los dedos de las manos y pies. El cuerpo completo florece justo cuando el frío empieza a entumir. Cuando el frío te empieza a entumir los dedos de los pies y de las manos. Cuando el año se dobla y el calendario se reinicia. Por eso es la flor de los muertos. Carga el ciclo corporal en cada pétalo. Los vivos viajan al mundo de los muertos y los muertos, hechos ya matemática y memoria, regresan a nosotros. El lenguaje no sirve para medir el mundo, a veces solo sirve para acompañarlo. Mutargizar la realidad es un eco fractal. Un río es una vena, una montaña es un hueso, las raíces son nervios expuestos, el agua del río termina en tu célula y la sal de tu sangre es memoria marina. Tenemos el mar adentro como deuda y uno piensa, si todo se parece, todo se traduce. Mentira. Intenta traducir un pedazo de hierro a la enciclopedia británica. No cabe. Ese hierro trae clima, tiempo, sudor, colonia, saqueo. Trae óxido emocional. Para ellos sería demasiada cultura, o peor, material para robárselo y ponerlo en un museo. Mutargizar es aceptar la grieta, es traducir las arrugas de un árbol al idioma de las placas tectónicas, leer su geometría, escuchar cómo la madera le habla a la lava cuando se enfría. Ese lenguaje no cabe en un libro, está guardado en el micelio, replicado por la lluvia. Mutargizar es intentar pasar del río a la sangre, del mineral a la palabra, del cuerpo al código, sabiendo que vas a perder datos en el camino. Y justo ahí, en lo que no entra, en lo que no se deja traducir, en lo que se oxida, ahí está lo vivo.